Ahora, prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis también ha venido en sus exámenes. También es una parte muy interesante de la estadística. ¿Y en qué consiste estas pruebas de hipótesis? La idea es esta, ¿no? La idea es cuando realizamos una investigación, planteamos un problema, tenemos un problema y nosotros queremos solucionar ese problema de investigación. Entonces, para solucionar ese problema de investigación, planteamos hipótesis, ¿no? La hipótesis alternativa y la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es la que quieres probar, ¿no? Por ejemplo, hay asociación. Hay asociación. Imagínense, esa es su hipótesis alternativa. En cambio, la hipótesis nula es no hay asociación. No hay asociación entre variables, ¿no? Hay asociación, no hay asociación. Serían las hipótesis que van a formular. Entonces, recopilan información, los datos, realizan el análisis de los datos y lo que hacen, ¿qué es? Es ver si estos funcionan, si es analizarlos, ¿no? Y determinar, por ejemplo, podemos utilizar un paquete estadístico, aquí vamos a colocar un paquete estadístico, podemos utilizar un paquete estadístico y de acuerdo a esto obtenemos un valor, que es el valor P, ¿no? Ahora, si el valor P sale menor a 0,05, vamos a tomar la decisión de rechazar hipótesis nula. En cambio, si es mayor a 0,05, no rechazo hipótesis nula. Entonces, esa es la finalidad de una prueba de hipótesis. Utilizamos una prueba estadística para determinar si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Ese es el resultado de una prueba de hipótesis. Esta prueba estadística puede ser un chi cuadrado, test de Student, ANOVA, Oscar-Wallis, la prueba que ustedes quieran. Es la prueba estadística. Ahora, al tomar la decisión nosotros podemos cometer errores. Entonces aquí vamos a recordar este cuadrito de acá, ¿no? Las decisiones que vamos a tomar es rechazar, rechazar, rechazar y no rechazar. ¿Qué cosa? La hipótesis nula. ¿Sí o no? Esas son las decisiones que vamos a tomar. Se supone que cuando rechazamos una hipótesis nula, la rechazamos porque es falsa y no la rechazamos cuando es verdadera. Eso es lo que se supone que estamos haciendo. Pero hay ocasiones que nos equivocamos. Rechazamos la hipótesis nula cuando realmente era verdadera o no la rechazamos cuando era falsa. Entonces, la hipótesis nula era verdadera o la hipótesis nula era falsa. Entonces, eso deben recordar. Si es que rechazamos la hipótesis nula cuando esta era verdadera, eso se llama el error tipo 1 o error tipo alfa. En cambio, si no rechazo hipótesis nula cuando esta es falsa, es un error. Debía haberla rechazado, pero era falsa, pero no la rechacé. Eso es el error tipo 2 o también el error tipo beta. ¿Ya? Eso no deben olvidarse, ¿ya? Porque de esto han venido preguntas de los exámenes que ustedes van a dar. Ahora, de las pruebas estadísticas, va a depender de cuáles son las hipótesis que voy a utilizar. Si mi hipótesis va a asociar dos variables cuantitativas, y ambas variables cuantitativas tienen distribución normal, entonces utilizamos una prueba paramétrica. Prueba paramétrica se utiliza cuando la variable cuantitativa tiene distribución normal. Eso de manera sencilla, ¿ya? Porque aparte cada una de las pruebas deben cumplir ciertos supuestos. Otros supuestos más deben cumplir. Pero lo mínimo es que para que sea paramétrica deben tener distribución normal. Entonces, pruebas paramétricas tenemos, por ejemplo, podemos utilizar cuanti con cuanti si queremos asociar dos variables cuantitativas, la correlación de Pearson, si es paramétrica. Y si no tiene distribución normal, es Spearman. Ahora, si la hipótesis asocia una cualitativa dicotómica versus una cuantitativa, aquí tenemos el test student. Y si la variable cuantitativa no tiene distribución normal, entonces utilizamos una prueba no paramétrica, que es el test de Mann-Whitney, ¿no? Mann-Whitney. El test de Mann-Whitney, ¿no? En cambio, si mis hipótesis asocian una variable cualitativa politómica versus una cuantitativa, ahí utilizamos la ANOVA. Y ahora, obviamente si la variable cuantitativa tiene distribución normal,
Si no tiene distribución normal, entonces utilizamos Kruskal-Wallis. Ahí puse una L de más, Kruskal-Wallis. ¿Ya? Ahora, cualitativa con cual y paramétrica no existe. No paramétrica es el conocido chi cuadrado. Ya, es el conocido chi cuadrado. Es el conocido chi cuadrado. Ya, entonces recordando eso, vamos a revisar estas preguntas. ¿Qué error? A ver, aquí hay una pregunta. Fisher. Ya, Fisher se utiliza cuando tenemos, se suele utilizar cuando en una prueba de hipótesis no se cumplen los supuestos del chi cuadrado, ¿ya? Cada una de estas pruebas deben cumplir supuestos, y uno de los supuestos, cada uno debe cumplir ciertos supuestos. Cuando no cumple los supuestos de chi cuadrado, entonces se utiliza Fisher, y sobre todo cuando tenemos tablas de consistencia, que son estas tablas 2 por 2, ahí también se utiliza Fisher, ¿ya? Otra pregunta. Ya, las otras, por ejemplo, la prueba de Wilkinson se utiliza son otro tipo de población. Aquí estamos utilizando pruebas de hipótesis para muestras independientes. Muestras independientes. O sea, no relacionadas. Lo que les acabo de mencionar. Y es lo que más ha venido en el examen. Lo que ha venido en los exámenes. La que más ha venido en el examen es chi cuadrado, test de estudio, es lo que más ha venido por ahí de los exámenes. Por ahí hay una pregunta de Wilkinson, que por aquí me ponen la pregunta. Esa es una prueba de hipótesis, pero para muestras relacionadas o para muestras dependientes. Es otro tipo de pruebas de hipótesis, ¿no? Que también existen, ¿no? Que se utiliza para cuando asociamos dos variables, una variable cuantitativa versus una cualitativa. Se utiliza. Bien. Ahora veamos estas preguntas. A ver, ¿qué tipo de error? Tipo 1, ¿no? ¿Qué es el error tipo 1 en un estudio clínico? Entonces recordemos nuestro cuadrito. El error tipo 1, rechazo, no rechazo, verdadero o falso. El error tipo 1, alfa, beta, ¿no? Alfa es el error 1. ¿Qué es el error tipo 1? Es cuando rechazo hipótesis nula, cuando esta es verdadera. Ese es el error tipo 1. Sencillo. Y eso venía en los exámenes. El error tipo 2, ¿cuál es? El error tipo 2 es por error beta. Dibujamos este cuadrito, ¿no? Rechazo, no rechazo, verdadero, falso, alfa, beta. El error tipo 2 es el beta. ¿Cuándo se comete el error tipo 2 o beta? Se cometa cuando rechazo hipótesis nula, cuando esta es falsa. Rechazo hipótesis nula, cuando rechazo hipótesis nula, cuando esta es falsa. Ese es el error tipo 2 o beta. Bien. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Se necesita estudiar la relación entre tabaquismo e infarto de miocardio? Inclusive te ponen cómo se mide. Si no, ¿qué prueba utilizo? Queremos determinar la asociación entre tabaquismo e infarto de miocardio. Aquí, ¿qué estoy asociando? Dos variables cualitativas. Quali versus quali. Porque tabaquismo es cualitativa y infarto de miocardio también es cualitativa. Entonces, ¿qué utilizamos? Chi cuadrado. Y seguramente ustedes van a usar chi cuadrado en la mayoría de sus investigaciones, ¿no? Es la prueba más conocida para cuando realizamos estudios, por ejemplo, para determinar la asociación de variables, generalmente utilizamos chi cuadrado. Cuando, por ejemplo, factores de riesgo de una enfermedad. Ahora, dependiendo del tipo de variables, ¿no? Ya les mostré cuáles son qué tipo de estudios, de prueba de hipótesis pueden utilizar dependiendo de las variables que están utilizando.